El día que descubrí que mi vestido de novia había desaparecido, algo dentro de mí se rompió. Había soñado con ese vestido desde que era una niña. No era el más caro ni el más extravagante, pero lo había elegido con tanto amor que verlo ahora fuera de mi alcance me llenaba de una mezcla de rabia, impotencia y tristeza. Todo comenzó una semana antes. Estaba preparando los últimos detalles de la boda con Raúl, mi prometido, cuando su madre, Leticia Apariera, apareció en nuestra casa sin previo aviso. No era algo fuera de lo común. Desde que me comprometí con Raúl, su madre parecía tener una llave imaginaria que le daba acceso a nuestra vida en cualquier momento. «Mija, ¿ya pensaste bien en el menú? No vayan a servir algo que a la familia no le guste. Recuerda que no todos tienen tu gusto peculiar». Su tono era suave, pero cada palabra era una daga disfrazada. Respiré profundo y forcé una sonrisa. «Todo está planeado, Leticia. Estamos seguros de que será del agrado de todos». Y ella levantó una ceja escéptica y con una mirada rápida inspeccionó el desorden de la sala donde estaban apiladas cajas de decoraciones y flores falsas. «Raúl merece lo mejor, ¿sabes? No cualquier cosa». Su comentario me dejó helada, pero antes de que pudiera responder, Raúl entró en la habitación. «¿Todo bien aquí?», preguntó mirando entre nosotras con una ligera tensión en su voz. Leticia cambió su expresión inmediatamente a una más amable, casi angelical. «Por supuesto, hijo. Solo estoy ayudando a Valeria a organizar todo». Raúl me lanzó una mirada como pidiendo que no complicara las cosas. Era un gesto que ya conocía demasiado bien. Días después, mi vestido desapareció. No podía creerlo. Lo había dejado cuidadosamente guardado en una bolsa protectora dentro de nuestro armario. Busqué por toda la casa, desesperada, incluso en lugares absurdos como la despensa y el baño, pensando que quizás había perdido la cabeza, pero nada. Llamé a Raúl en pánico, pero él no respondió. Entonces, con el corazón latiendo descontrolado, llamé a Leticia. «Leticia, ¿tienes idea de dónde está mi vestido de novia?». Desapareció del armario. Un silencio incómodo siguió a mi pregunta. Después de unos segundos, su voz llegó fría y sin un atisbo de preocupación. «Oh, querida, pensé que ya lo sabías. Lo vendí». Mis piernas se debilitaron y tuve que sentarme en el borde de la cama para no caer. «¿Qué? ¿Cómo que lo vendiste? Era mi vestido». «No te alteres. Lo hice por una buena razón. Tenía una deuda urgente que pagar y tu boda no es tan importante como crees. Además, siempre puedes conseguir otro vestido». Mi mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Cada palabra suya me atravesaba como una cuchilla. «¿Cómo te atreves?», logré decir con la voz temblorosa. «Mija, no te pongas dramática. Es solo un vestido. No exageres», colgó antes de que pudiera responder, dejándome sola con un dolor que no sabía cómo manejar. Cuando Raúl finalmente llegó a casa, le conté lo sucedido. Esperaba que me apoyara, que mostrara aunque fuera un mínimo de indignación. Pero su reacción fue otra. «Cariño, no exageres. Seguro mi mamá lo hizo porque estaba desesperada. Ya veremos cómo arreglar esto». «¿Arreglar esto?», grité, incapaz de contener mi rabia. «Tu madre vendió mi vestido de novia, el que yo elegí, el que yo pagué. ¿Cómo puedes minimizarlo?». Raúl suspiró y se frotó la frente como si yo fuera la que estaba causando un problema innecesario. «Es solo un vestido, Valeria. No dejes que algo tan trivial arruine lo que estamos construyendo». Esa noche dormimos en silencio, separados por un abismo invisible. Pero algo en mí despertó. Si Leticia pensaba que podía manipular mi vida como si yo no tuviera voz, estaba muy equivocada. Y si Raúl no estaba dispuesto a apoyarme, tendría que enfrentar esta guerra sola. La próxima vez que viera a Leticia no sería la misma Valeria que había tolerado sus desprecios en silencio. Esta vez estaba lista para pelear por lo que era mío. Cuando finalmente tuve que enfrentar a Leticia en persona, me aseguré de ir preparada. No iba a permitir que me tratara como una niña caprichosa otra vez. Llegué a su casa temprano en la mañana, un lugar que conocía bien, pero que siempre me había hecho sentir incómoda, como si no perteneciera allí. Leticia me recibió en la puerta con su habitual sonrisa calculadora. «Valeria, qué sorpresa verte tan temprano. ¿Todo bien?». «No, Leticia, no todo está bien», respondí tratando de mantener la calma. Mi voz estaba firme, pero mis manos temblaban ligeramente. Ella levantó una ceja, fingiendo inocencia. «¿De qué hablas, querida?». Entré sin esperar invitación y cerré la puerta detrás de mí. No quería que nadie más escuchara lo que estaba a punto de decir. «Sabes perfectamente de qué hablo. Vendiste mi vestido de novia». Leticia suspiró y se encogió de hombros como si no fuera algo importante. «Ya te lo expliqué, Valeria. Lo hice porque tenía una deuda que pagar. No entiendo por qué haces tanto drama».
Me acerqué a ella sintiendo cómo la rabia que había intentado controlar toda la noche empezaba a desbordarse. Ese vestido era mío. Tú no tenías ningún derecho a tocarlo y mucho menos a venderlo. Mija, no te pongas tan intensa. Si tanto te importa, te doy el dinero que obtuve por él, ¿quieres? Su tono condescendiente fue la gota que colmó el vaso. No se trata del dinero, Leticia. Se trata de respeto. Algo que tú claramente no tienes por mí. Ella me miró con una expresión de desdén. Respeto, dijo casi riendo. Respeto es algo que se gana, Valeria. Y tú, francamente, aún no lo has hecho. Sus palabras me golpearon como un ladrillo. Me quedé callada por un momento, intentando procesar la crueldad de lo que acababa de decir, pero en lugar de dejar que me derrumbara, usé ese dolor como combustible. ¿Sabes qué, Leticia? Esto no va a quedar así. Puede que Raúl te permita controlarlo como si fuera un niño, pero yo no soy como él. No voy a dejar que me pisotees. Su expresión cambió por un instante. Había una chispa de sorpresa en sus ojos, como si no hubiera esperado que me defendiera de esa manera. Pero rápidamente recuperó su compostura. Haz lo que quieras, Valeria, pero recuerda, esta familia siempre ha sido mía y no voy a dejar que una extraña venga a cambiar eso. Salí de su casa sintiendo una mezcla de triunfo y frustración. Había logrado confrontarla, pero sabía que no iba a ser suficiente. Leticia era como una serpiente. Siempre encontraba la manera de atacar cuando menos lo esperabas. Cuando volví a casa, me encontré con Raúl en la sala. Parecía nervioso, como si supiera que algo había pasado. ¿Hablaste con mi mamá?, preguntó, evitando mi mirada. Sí, hablé con ella. ¿Y sabes qué? Me dejó claro algo que ya sospechaba. A tu madre nunca le hubiera importado. Raúl suspiró cansado. Valeria, no hagas esto más grande de lo que es. Sabes cómo es mi mamá. A veces toma decisiones impulsivas, pero tiene buen corazón. Me reí sin humor. ¿Buen corazón? Raúl, tu madre me trató como si yo no valiera nada. Vendió mi vestido de novia y ni siquiera siente remordimiento. Lo sé, Larry, murmuró, pero luego me miró con una expresión que no esperaba. Pero también entiendo por qué lo hizo. Lo miré incrédula. ¿Qué estás diciendo? ¿Tú sabías de esto? Raúl desvió la mirada y mi corazón se hundió. No lo supe hasta después, pero sí sabía que tenía deudas. No quería decírtelo porque pensé que podríamos manejarlo sin causar problemas. La traición que sentí en ese momento fue peor que cualquier cosa que Leticia hubiera hecho. ¿Así que lo sabías y no hiciste nada? Ni siquiera intentaste detenerla. Raúl se puso de pie, alzando la voz. ¿Y qué querías que hiciera, Valeria? ¿Dejar que mi madre terminara en la calle? Quería que me defendieras, grité con lágrimas en los ojos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente Raúl suspiró y se pasó una mano por el cabello. Esto es exactamente lo que no quería. Todo este drama lo miré sintiendo cómo algo dentro de mí empezaba a romperse. No es drama, Raúl. Es tu madre manipulando nuestras vidas y tú permitiéndolo. Esa noche me di cuenta de que no podía confiar en Raúl para apoyarme. Si quería recuperar el control de mi vida, tendría que hacerlo sola. Pasé los días siguientes investigando. Leticia le había mencionado que tenía una deuda, pero no había dicho con quién. Decidí averiguarlo. Contacté a algunas personas que la conocían y revisé los registros públicos. Finalmente, descubrí algo que no esperaba. Leticia tenía problemas con el juego. Había estado gastando grandes sumas de dinero en apuestas y la deuda que mencionó no era más que el resultado de su adicción. Esa información me dio una nueva perspectiva. No era solo que Leticia fuera manipuladora, también estaba tratando de cubrir sus propios errores a cualquier costo, incluso si eso significaba destruir mi felicidad. Sabía que tenía que usar esa información con cuidado. No podía simplemente enfrentarla y esperar que admitiera su culpa. Leticia era demasiado astuta para eso. Necesitaba un plan, algo que la obligara a enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Lo primero que hice fue asegurarme de tener pruebas. Con la ayuda de una amiga abogada, reuní documentos que confirmaban sus deudas y su historial de apuestas. Luego comencé a idear una estrategia para exponerla. Pero mientras planeaba, Leticia no perdió tiempo en contraatacar. Una tarde recibí una llamada de mi madre angustiada. Valeria, Leticia vino a verme hoy. Me dijo cosas horribles sobre ti, que no eres buena para Raúl, que estás causando problemas en su familia. Sentí que la rabia volvía a apoderarse de mí. ¿Y tú le creíste? Claro que no, hija. Pero no puedo negar que fue muy convincente. Leticia estaba intentando destruir mi reputación, no solo dentro de su familia, sino también con la mía. Esto no podía continuar. Sabía que estaba en una carrera contra el tiempo,
Tenía que actuar antes de que Leticia lograra su objetivo de aislarme por completo, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para ganar. El momento decisivo llegó un sábado por la tarde cuando Leticia organizó una reunión familiar en su casa. Sabía que la invitación no era un gesto de amabilidad. Seguramente quería usar el evento para reforzar su control sobre Raúl y humillarme frente a todos. Aún así, decidí asistir, pero esta vez no iba como una víctima. Entré a la casa con una determinación que nunca antes había sentido. Los miembros de la familia de Raúl ya estaban allí, riendo y conversando en el salón. Leticia, como siempre, era el centro de atención, con su risa teatral y sus comentarios que buscaban impresionar. «Valeria, qué bueno que pudiste venir», dijo Leticia cuando me vio, con su sonrisa falsa de siempre. «Por supuesto», respondí con la voz tranquila pero firme. No me perdería esta oportunidad de estar con todos ustedes. Noté cómo sus ojos se entrecerraron por un instante evaluándome. Sabía que algo era diferente, pero no tenía idea de lo que estaba por venir. Raúl estaba sentado en una esquina, aparentemente incómodo. Desde nuestra última discusión, las cosas entre nosotros habían estado tensas. No lo culpo por estar nervioso. Sabía que estaba a punto de enfrentar a su madre como nunca antes lo había hecho. Después de unos minutos de conversaciones triviales, Leticia hizo lo que siempre hacía. Empezó a contar una historia que la ponía como la heroína. Esta vez era algo sobre cómo había salvado a una vecina de un problema financiero. «Uno tiene que ser generoso y pensar en los demás, ¿no creen?», dijo mirando alrededor de la sala para asegurarse de que todos estuvieran prestando atención. Fue entonces cuando decidí intervenir. «Eso es muy interesante, Leticia», dije con un tono que parecía amigable, pero que escondía algo más. «Hablando de finanzas, ¿por qué no nos cuentas un poco más sobre tus propios sacrificios?» Su sonrisa se congeló. «¿A qué te refieres, querida?» «Bueno, por ejemplo, ¿cómo tuviste que vender algo tan importante como mi vestido de novia para pagar una deuda? Eso sí que es un sacrificio, ¿no?» El silencio cayó sobre la habitación como una manta pesada. Todos los ojos estaban puestos en Leticia, que parecía haber perdido el color del rostro. «No creo que este sea el lugar para hablar de eso, Valeria», dijo finalmente, tratando de mantener la compostura. «¿Por qué no?», insistí mirando a los demás. «Creo que todos aquí deberían saber lo mucho que Leticia hace por su familia». Algunos murmullos comenzaron a circular entre los presentes. Podía sentir la incomodidad en el aire, pero no me detuve. Lo curioso es que, mientras hacía este sacrificio por su familia, también estuvo gastando dinero en apuestas, una gran cantidad, de hecho. Leticia se levantó de golpe, con los ojos llenos de furia. «No tienes idea de lo que estás diciendo», gritó, perdiendo por un momento su fachada de tranquilidad. Pero yo no retrocedí. Saqué los documentos que había reunido y los coloqué sobre la mesa. «Aquí están las pruebas, deudas acumuladas por años debido a tus juegos. ¿Quieres que siga?» Raúl se levantó, visiblemente alterado. «Valeria, basta. Esto no es necesario». Lo miré directamente, sintiendo cómo la decepción hacia él se hacía más grande. «¿De verdad vas a defenderla después de todo esto, Raúl?», pregunté con una mezcla de rabia y tristeza en la voz. Leticia, mientras tanto, estaba en un rincón, tratando de recuperar el control de la situación. «Esto es un ataque personal», dijo mirando al resto de la familia. «Valeria siempre ha querido separarme de mi hijo. Su intento de victimizarse funcionó en parte. Algunos de los presentes comenzaron a murmurar a su favor, pero otros miraban los documentos que había presentado claramente impactados. «No es un ataque personal, Leticia», respondí acercándome a ella. «Es la verdad. Has manipulado a todos aquí durante años, pero ya no más». Ella intentó replicar, pero esta vez no la dejé. «Vendiste mi vestido, Leticia, mi vestido. Algo que significaba todo para mí, y lo hiciste sin pensarlo 2 veces. ¿Cuánto más estás dispuesta a destruir para encubrir tus errores?» La tensión en la habitación era insoportable. Raúl estaba inmóvil, como si no supiera qué hacer o decir. Finalmente uno de los tíos de Raúl habló. «¿Y ahora es cierto esto, Leticia?» Ella no respondió. Su silencio fue más revelador que cualquier palabra. Ese fue el momento en que me di cuenta de que había ganado, al menos esa batalla. Pero también entendí algo más. No podía seguir en esa familia. Raúl había demostrado una y otra vez que nunca me apoyaría, y Leticia nunca cambiaría. Esa noche, cuando regresamos a casa, le dije a Raúl lo que había decidido. «No puedo seguir así, Raúl. He intentado todo para que esto funcione, pero ya no puedo más». «¿De qué estás hablando?», preguntó con la voz llena de cansancio. «Estoy hablando de nosotros, de este matrimonio que nunca comenzó realmente,
porque siempre estuvo bajo el control de tu madre. Raúl me miró con una mezcla de incredulidad y desesperación. ¿De verdad vas a dejar que mi mamá gane? No se trata de ella, Raúl, se trata de mí. Necesito recuperar mi vida, mi dignidad. No discutió más. Creo que en el fondo sabía que tenía razón. Esa fue la última noche que pasé en esa casa. Al día siguiente empecé a empacar mis cosas y a planear mi nueva vida. No iba a ser fácil, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba tomando el control. Leticia intentó contactar conmigo varias veces después de eso, pero nunca respondí. Raúl también lo hizo, aunque con menos insistencia. Sabía que había perdido algo valioso, pero no tenía las herramientas para recuperarlo, y yo finalmente era libre. Una semana después de mi salida de la casa, los mensajes de Raúl comenzaron a volverse más frecuentes. Pasaron de ser intentos tímidos de comunicación a reclamos desesperados. Valeria, no puedes simplemente dejar todo así. Somos un matrimonio, decía en uno de sus mensajes de voz. Pero para mí, esas palabras ya no significaban nada. Había pasado demasiado tiempo esperando que Raúl cambiara, que me apoyara, que se enfrentara a su madre. Ahora sabía que eso nunca iba a pasar. Había alquilado un pequeño apartamento en un barrio tranquilo. No era el lugar más lujoso, pero era mío. Era la primera vez que sentía que tenía un espacio donde podía respirar sin el constante peso de las expectativas y el control de Leticia. Durante esos días de tranquilidad, comencé a analizar todo lo que había pasado en los últimos años. Me di cuenta de cuánto me había permitido perderme a mí misma por tratar de encajar en esa familia. Pero también entendí algo más. Leticia no había actuado sola. Había toda una estructura detrás de su manipulación, una red de secretos y complicidades que mantenían a Raúl atrapado en su influencia. Fue entonces cuando decidí que no iba a dejar las cosas como estaban. Había algo en esa familia que aún no encajaba, algo que Leticia ocultaba, y si quería cerrar ese capítulo de mi vida por completo, necesitaba descubrirlo. El descubrimiento. Un día, mientras revisaba algunos documentos viejos que aún tenía de mi matrimonio, encontré una hoja con datos bancarios. Era una copia de una transferencia que Raúl había hecho hace un par de años a una cuenta que no reconocía. La cantidad era significativa, mucho más de lo que normalmente manejábamos. Esto despertó mi curiosidad. ¿Por qué Raúl haría una transferencia tan grande y sobre todo a una cuenta desconocida? Decidí investigar. Fui al banco con la esperanza de obtener más información. Aunque al principio no querían ayudarme, logré convencer a un empleado mostrando que todavía tenía acceso a ciertas cuentas conjuntas que habíamos compartido. Lo que descubrí me dejó sin aliento. La cuenta estaba a nombre de Leticia. Esa transferencia era solo una de muchas. Durante los últimos 3 años, Raúl había estado enviando grandes sumas de dinero a su madre. Al principio pensé que podía ser algo relacionado con las deudas de Leticia, pero luego me di cuenta de que las fechas no coincidían. Las transferencias habían comenzado mucho antes de que ella vendiera mi vestido de novia. Decidí confrontar a Raúl directamente. Sabía que probablemente intentaría evadir el tema, pero ya no tenía nada que perder. Esa misma noche fui a la casa que compartimos alguna vez y llamé a la puerta. Raúl abrió sorprendido. «Valeria, ¿qué haces aquí?», preguntó claramente desconcertado. «Necesitamos hablar», dije entrando sin esperar su invitación. Él cerró la puerta detrás de mí nervioso. «¿Sobre qué?». Saqué la copia de la transferencia y la coloqué sobre la mesa. «Sobre esto». Raúl miró el papel y su rostro palideció. «No sé qué estás tratando de insinuar». «No estoy insinuando nada, Raúl. Quiero que me expliques por qué has estado enviando tanto dinero a tu madre. ¿De qué se trata?». Él suspiró, evitando mi mirada. «Es complicado. Hazlo sencillo para mí». Finalmente se sentó con las manos en la cabeza. «Leticia tiene una deuda con alguien. No son solo apuestas. Es algo más serio». «¿Qué tan serio?». Ella le pidió dinero prestado a un prestamista, uno peligroso. Por un momento sentí una mezcla de ira y compasión. Era evidente que Leticia había manipulado a Raúl para que la ayudara, usando el miedo y la culpa como herramientas. Pero eso no justificaba el hecho de que él nunca me lo hubiera contado. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», pregunté, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir dentro de mí. «Porque sabía cómo reaccionarías. Siempre has tenido problemas con mi mamá y no quería empeorar las cosas». Su respuesta me dejó sin palabras. «¿Así que preferiste traicionar mi confianza para proteger a tu madre?». Raúl no respondió. Su silencio lo decía todo. Decidí que ya no podía confiar en Raúl para obtener la verdad completa. Así que tomé el asunto en mis propias manos.
Una noche, con la ayuda de una amiga que trabajaba como investigadora privada, logramos rastrear más información sobre las conexiones de Leticia. Lo que descubrimos fue aún más impactante. Leticia no solo tenía deudas de apuestas, había estado involucrada en negocios turbios durante años, incluyendo fraudes y asociaciones con personas de dudosa reputación. Todo esto explicaba por qué estaba tan desesperada por conseguir dinero. Pero lo que más me sorprendió fue descubrir que Raúl había estado ayudándola activamente. No solo enviándole dinero, sino también cubriendo sus huellas y mintiéndome en el proceso. Esa fue la gota que colmó el vaso. Decidí confrontar a Leticia directamente. Esta vez no iba a permitir que se saliera con la suya. La llamé y le pedí que nos encontráramos en un café. Ella aceptó, probablemente pensando que podía manipularme una vez más. Cuando llegó ya llevaba esa misma expresión altiva de siempre, como si tuviera todo bajo control. «Valeria querida, ¿a qué debo esta invitación?», dijo con una sonrisa falsa. «A la verdad, Leticia». Saqué los documentos que había reunido y los coloqué sobre la mesa. «Sé todo sobre tus deudas, tus fraudes, tus mentiras». Por un momento, su rostro se endureció, pero rápidamente recuperó la compostura. «No sé de qué estás hablando. No te molestes en negarlo. Tengo pruebas y no dudaré en usarlas». Leticia me miró fijamente, tratando de intimidarme, pero esta vez no funcionó. «¿Qué quieres de mí, Rey?», preguntó finalmente con un tono frío. «Quiero que dejes a Raúl en paz. No más manipulaciones, no más mentiras». Ella se rió, una risa amarga y sin humor. «Raúl siempre será mi hijo, Valeria. No puedes cambiar eso. Tal vez no pueda cambiarlo, pero puedo asegurarme de que no vuelvas a usarlo como tu títere». Nos miramos fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente Leticia se levantó, recogió su bolso y se marchó sin decir una palabra. Esa fue la última vez que la vi. La salida de Leticia del café fue un momento de victoria silenciosa para mí. Aunque sabía que no era el final definitivo, había logrado algo importante: enfrentarla y demostrarle que no era invencible. Pero lo que ocurrió después me tomó completamente por sorpresa. Esa misma noche Raúl apareció en mi apartamento furioso. Golpeaba la puerta con tanta fuerza que los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas. «Abre, Valeria, sé que estás ahí». Mi primer instinto fue no responder, pero sabía que si no lo enfrentaba en ese momento, él no se detendría. Abrí la puerta con cautela, dejando la cadena puesta. «¿Qué quieres, Raúl?», pregunté, tratando de mantener la calma. «¿Qué le dijiste a mi madre? Está histérica. Dice que la amenazaste». Su tono era agresivo y sus ojos estaban llenos de rabia. No podía creer que, después de todo, todavía estuviera defendiendo a Leticia. «No la amenacé», respondí firmemente. «Solo le dije que ya no permitiría que siguiera manipulándonos». Raúl bufó incrédulo. «Manipulándonos, Valeria, tú no entiendes nada. Ella es mi madre. Y yo soy tu esposa, o lo era». Le espeté, sintiendo cómo mi voz temblaba de frustración. «¿Cuándo fue la última vez que me defendiste de ella, Raúl? ¿Cuándo te importó más nuestra relación que sus caprichos?». Por un momento vi algo parecido a la duda en su rostro, pero rápidamente fue reemplazado por su terquedad habitual. «No puedes venir a destruir mi familia así». Esas palabras fueron el detonante. Cerré la puerta de golpe y coloqué el seguro. Desde el otro lado, Raúl seguía gritando, pero yo ya no lo escuchaba. Esa noche, sentada en mi cama, entendí que ya no había vuelta atrás. Por años había luchado por mantener nuestro matrimonio, pero ahora sabía que no era posible. La relación estaba irremediablemente rota, no solo por la influencia de Leticia, sino por la incapacidad de Raúl de elegir lo que realmente era importante. Una decisión definitiva. Al día siguiente contacté a un abogado para iniciar los trámites de divorcio. No fue una decisión fácil, pero sí necesaria. Necesitaba empezar de nuevo, lejos de la toxicidad que había marcado mi vida durante tanto tiempo. Mientras el proceso avanzaba, me dediqué a reconstruirme. Encontré un trabajo en una pequeña agencia de publicidad y poco a poco comencé a recuperar la confianza en mí misma. Pero, aunque intentaba concentrarme en mi nueva vida, los problemas con Leticia y Raúl no habían terminado. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, encontré a Leticia esperándome frente a mi edificio. Llevaba gafas oscuras y un abrigo caro, pero su expresión era todo menos amigable. «¿Qué haces aquí?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «Necesitamos hablar», respondió con un tono que dejaba claro que no aceptaría un no por respuesta. Sin decir una palabra, la conduje hasta un café cercano. Una vez sentadas, Leticia fue directa al grano. «Sé que estás planeando divorciarte de Raúl». «Sí, y no es asunto tuyo». Ella ignoró mi respuesta.
Quiero que sepas que no lo voy a permitir. Solté una carcajada amarga. No puedes detenerme, Leticia. No tienes ese poder. Por primera vez la vi vacilar, pero rápidamente recuperó su compostura. Valeria, si haces esto, destruirás a Raúl. Él no sabe vivir sin ti. ¿Y tú sí? Le respondí mirándola directamente a los ojos. Porque parece que eres tú quien no puede dejarlo ir. Leticia apretó los labios, incapaz de responder. Finalmente se levantó y antes de irse me lanzó una última amenaza. Te arrepentirás de esto. El último ataque. Las semanas siguientes fueron un verdadero infierno. Leticia comenzó a difundir rumores entre nuestros conocidos, diciendo que yo había sido infiel y que por eso estaba dejando a Raúl. Incluso llegó a contactarse con mi jefe, insinuando que yo tenía problemas de comportamiento. Pero esta vez estaba preparada. Cada vez que surgía un rumor, lo confrontaba con la verdad. No iba a permitir que Leticia siguiera controlando mi vida, ni siquiera desde la distancia. Un día, durante una reunión con mi abogado, recibí una llamada inesperada. Era la amiga investigadora que me había ayudado antes. Valeria, he encontrado algo más sobre Leticia, me dijo con un tono serio. Lo que me contó fue impactante. Leticia no solo tenía deudas, sino que había estado usando el nombre de Raúl para solicitar préstamos adicionales. Eso significaba que legalmente él era responsable de pagar esas sumas. Esta revelación lo cambiaba todo. Ahora entendía por qué Raúl había estado tan sometido a su madre. Leticia no solo lo manipulaba emocionalmente, sino que también lo tenía atrapado financieramente. Decidí utilizar esta información no para atacarlos, sino para protegerme. Con la ayuda de mi abogado añadí una cláusula en el acuerdo de divorcio que me desvinculaba completamente de cualquier deuda relacionada con Leticia. La verdad sale a la luz. El día que Raúl recibió los documentos del divorcio me llamó furioso. ¿Cómo pudiste hacer esto?, me gritó por teléfono. ¿Qué significa esta cláusula? Significa que no voy a cargar con los errores de tu madre, Raúl. Hubo un largo silencio. Finalmente su tono cambió. Valeria, yo no sabía cómo detenerla. Por un momento sentí lástima por él. Raúl era en muchos sentidos otra víctima de Leticia. Pero también sabía que, mientras él no estuviera dispuesto a enfrentarse a ella, nunca podría cambiar. Es tu problema, Raúl. Yo ya terminé. El nuevo comienzo. El divorcio se finalizó unos meses después. Leticia continuó tratando de interferir, pero finalmente se dio cuenta de que ya no tenía poder sobre mí. Aunque la experiencia fue dolorosa, me enseñó lecciones valiosas. Aprendí a establecer límites, a valorarme y a no permitir que nadie definiera mi vida por mí. La última vez que supe de Leticia estaba enfrentando problemas legales por sus deudas. Raúl, según me dijeron, seguía a su lado intentando arreglar los desastres que ella había creado. Por mi parte, finalmente, encontré la paz. Las semanas que siguieron al divorcio fueron un remolino de emociones. Por un lado, sentí alivio al haberme liberado del yugo que significaban Raúl y Leticia, pero por otro lado había un profundo vacío. Había dedicado años de mi vida a ese matrimonio, luchando por alguien que nunca tuvo la valentía de estar realmente de mi lado. Pero algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Poco a poco empecé a recuperar las cosas que había perdido. Mi independencia, mi confianza y sobre todo mi tranquilidad. Un día, mientras ordenaba las cajas que aún quedaban sin desempacar en mi nuevo apartamento, encontré un sobre que había olvidado. Era una carta de mi madre escrita años atrás, cuando recién me había comprometido con Raúl. Decía algo que resonó profundamente en mí. Hija, recuerda siempre que el amor verdadero no necesita pruebas ni sacrificios extremos. Si alguien te hace dudar de tu valor, no merece tu corazón. Esas palabras fueron un bálsamo para mi alma. Por primera vez en mucho tiempo me permití llorar, no de tristeza, sino de liberación. El desenlace de Leticia. Aunque intentaba mantenerme al margen de los problemas de Raúl y Leticia, no podía evitar enterarme de lo que sucedía. Una amiga en común me contó que Leticia había recibido una demanda de uno de los bancos a los que debía dinero. Raúl, como cofirmante de los préstamos, también estaba involucrado. Unos días después recibí una llamada inesperada. Era Raúl. Dudé en contestar, pero la curiosidad me ganó. ¿Qué quieres, Raúl?, pregunté intentando sonar indiferente. Necesito hablar contigo. Por favor, solo dame unos minutos. Su voz sonaba cansada, derrotada, como si los últimos meses hubieran sido un peso demasiado grande para él. Contra mi mejor juicio acepté verlo en un café cercano. Cuando llegó apenas lo reconocí. Parecía haber envejecido años en tan solo unos meses. Sus ojos,
antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban arrepentimiento. Valeria comenzó con un suspiro. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba verte. No respondí, solo lo miré esperando que continuara. Quería pedirte perdón, no solo por lo que te hice, sino por no haber sido el hombre que merecías. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Durante años había esperado escuchar algo así, pero ahora que lo decía, no sentí satisfacción ni consuelo. Raúl, no necesitas mi perdón, le respondí con sinceridad. Lo que pasó entre nosotros ya quedó en el pasado. Ahora solo quiero seguir adelante. Él asintió claramente herido, pero aceptando mi respuesta. Mi madre dijo después de un momento de silencio: está peor que nunca, no sé cómo detenerla. Por un instante sentí lástima por él, pero rápidamente recordé todo lo que había soportado por culpa de Leticia. Eso es algo que tú tienes que resolver, Raúl. No es mi responsabilidad. Se quedó en silencio y su mirada se perdió en su taza de café. Después de unos minutos se levantó y con un triste gracias se fue. Esa fue la última vez que lo vi. Una nueva vida. Con el tiempo las cosas comenzaron a mejorar. Mi trabajo en la agencia de publicidad iba viento en popa y había hecho nuevos amigos que me ayudaron a redescubrir la alegría en las pequeñas cosas. Un día, mientras caminaba por un parque cercano, recibí una llamada de la amiga investigadora que había sido clave en todo el proceso contra Leticia. Valeria, pensé que querrías saber esto, dijo con un tono intrigante. Leticia ha perdido su casa. Al parecer no pudo pagar la hipoteca. La noticia no me sorprendió, pero tampoco me alegró. ¿Y Raúl? Pregunté, más por cortesía que por interés genuino. Sigue con ella, aunque, según lo que me dijeron, su relación es cada vez más tensa. Colgué la llamada sintiéndome extrañamente en paz. No porque Leticia estuviera enfrentando las consecuencias de sus actos, sino porque ya no era parte de ese caos. El último encuentro, meses después, mientras paseaba por un mercado local, vi a Leticia por casualidad. Estaba sentada en una banca, con un aspecto completamente diferente al que recordaba. Su cabello perfectamente arreglado y su maquillaje impecable habían desaparecido, reemplazados por una apariencia descuidada y cansada. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Había una mezcla de sorpresa y resentimiento en sus ojos. Quise seguir mi camino, pero algo me detuvo. Me acerqué y me senté junto a ella. «Hola, Leticia». Ella no respondió de inmediato. Finalmente soltó un suspiro y dijo: «Pensé que estarías feliz de verme así». «No, Leticia. Nunca quise que te pasara esto. Lo único que quería era que me dejaras en paz». Ella giró la cabeza evitando mi mirada. «Siempre pensé que hacía lo mejor para mi hijo», murmuró. «Pero creo que solo lo arruiné todo». No supe qué decir. Por años había soñado con este momento, con verla reconocer sus errores, pero ahora que sucedía no sentía satisfacción, solo una profunda tristeza. «Espero que encuentres la manera de arreglar las cosas por ti misma», le dije con sinceridad. Me levanté y me alejé sabiendo que ese sería el cierre definitivo de ese capítulo de mi vida. Epílogo. Ahora, años después, puedo decir con certeza que todo lo que viví con Leticia y Raúl me hizo más fuerte. Aprendí a defender mis límites, a valorar mi independencia y, sobre todo, a no conformarme con menos de lo que merezco. Aunque todavía me llegan rumores sobre Leticia y sus problemas, ya no me afectan. Esa etapa quedó atrás y estoy plenamente enfocada en mi presente y mi futuro. La vida es mucho más tranquila ahora, pero también mucho más feliz, y eso para mí es la verdadera victoria.